No hablas solo español. Así es como el árabe se metió en tu idioma. Seguro alguna vez has dicho ojalá, almohada, aceituna o limón. Bueno, spoiler, estas palabras se las debes al árabe. Pero esto no es solo una lista de vocabulario. Es una historia de convivencia, conquista, prestigio cultural y hasta censura. Hoy te voy a contar cómo el árabe entró al español, y te aseguro que no fue tan directo y tan sencillo como te lo contaron en la escuela. Soy lingüísticamente hablando y soy esa amiga que convierte cualquier palabra en un dato histórico. En el año 711, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y así conquistaron la península ibérica. Con esto instauraron un nuevo califato. Y así nace Al-Andalus, un espacio que por siglos fue un espacio cultural múltiple en donde convivieron árabes, cristianos, judíos. Y aquí va uno de los datos lingüísticos más relevantes de la historia. Y es que para esa época no se hablaba español en la península ibérica, se hablaban diferentes romances derivados del latín vulgar, como podía ser el leonés, el aragonés, el galaico portugués, etc. Asimismo, el mozárabe, que era la lengua que hablaban casi siempre y no exclusivamente los cristianos que se encontraban viviendo en el territorio de dominio musulmán. Y ojo, el mozárabe no era árabe, era un romance, un dialecto romance, es decir, un dialecto del latín que se estaba poco a poco convirtiendo en una lengua que estaba empapado de las estructuras, las palabras y los sonidos árabes. El árabe cabe señalar que no influyó de manera directa e inmediata en el español o castellano, como se llamaba en esa época, sino que poco a poco, mediante diferentes vías como era la física, la literatura, las leyes y otros espacios culturales y religiosos, fue permeando en este dialecto también romance que poco a poco se convirtió en la lengua que hablamos actualmente. Los mozárabes, es decir, los cristianos que estaban en este territorio de dominio musulmán, comenzaron a escribir su dialecto, es decir, el mozárabe, en escritura aljamiada. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaban la escritura árabe para escribir este dialecto romance que se utilizaba en la península ibérica. Es como si en el español utilizáramos para escribirlo el alfabeto cirílico, que es el que se utiliza en el ruso, por ejemplo. Es decir, no deja de ser una lengua distinta, pero utilizas una forma de escritura distinta a la que estás acostumbrado a utilizar. El árabe era la lengua de prestigio en esa época, pues se utilizaba en la administración, en la poesía, en la ciencia y en otras áreas que ya había mencionado. Mientras tanto, más al norte, en Castilla, estaba floreciendo lo que es actualmente nuestro español, pero en esa época no se consideraba como una lengua independiente del latín, sino que seguía siendo, al igual que el mozárabe, un dialecto romance, pero que tenía características distintas al mozárabe, al galaico portugués, al aragonés y al leonés, pero que eso tampoco lo hacía completamente inteligible, es decir, las personas todavía se podían entender, aunque también reconocían sus diferencias. Es como lo que sucede, por ejemplo, actualmente en el mundo latinoamericano con el español actual. Si comparamos el dialecto que se habla en México, el dialecto que se habla en Chile o el dialecto que se habla en Bolivia. De hecho, cuando sobre todo el castellano empieza a incluir más vocabulario árabe en su dialecto, es cuando sucede la reconquista, es decir, cuando los reyes católicos y los cristianos empiezan a ganar territorio otra vez en la península ibérica. De hecho, se considera que muchas palabras que provienen del árabe, que están en el español, pues están relacionadas con cosas cotidianas, con la agricultura, pero también con espacios o áreas de conocimiento y ciencia. Para hablar acerca de algunas de las palabras heredadas del árabe al español, pues podemos poner ejemplos como azúcar, álgebra, azulejo, adobe, albahaca, que son cosas que utilizamos todos los días y que pues también están muy incrustadas en la cocina mediterránea y también ya extendidas en gran parte del mundo. No sé si han escuchado, pero seguramente han escuchado este mito que es verdad, pero a la vez no es 100% verdad, digámoslo. No sé ni siquiera si podríamos decir que es un mito. O sea, sí es cierto, pero parcialmente. Y es que casi todas las palabras de origen árabe inician con al, debido a que el al en árabe era el artículo definido. O sea, es como el o la en español. O sea, como cuando dices el sol, allá era como al y después la palabra. Pero en realidad no todas las palabras de origen árabe tienen una A o un al al principio, pero sí bastantes de ellas. Recordemos que se reconoce que por lo menos hay 4.000 palabras de origen árabe en español. En 1492,
una fecha súper importante para la historia hispánica y la lengua hispánica, los reyes católicos toman Granada, que era el último reino que pertenecía a este dominio musulmán, y con ello expulsan a los judíos y a los árabes de la península. Y a algunos los obligan también a convertirse. Entonces es un proceso muchísimo más complejo de lo que nos han contado muchas veces, y que sobre todo esto tiene obviamente una repercusión a nivel lingüístico, religioso, cultural, etc. Y además, como cereza del pastel, se publica la primera gramática del español por Antonio de Nebrija en 1492. Y no es una coincidencia, porque además él en su propio libro dice que la lengua siempre ha sido la mejor amiga, bestie, del imperio. Simbólicamente inicia el español como proyecto nacional. Y no solo nacional, se convierte también en un estandarte de la colonización. Cabe señalar que muchas influencias árabes trataron de ser borradas, pero al final la influencia lingüística era tan profunda que era casi imborrable y que obviamente ha permanecido a través de los siglos. Hoy día usamos cientos de palabras de origen árabe sin saberlo o sin caer en cuenta cuando las estamos utilizando. Al final, cada palabra es una cápsula de tiempo y una metáfora de la realidad. Así que la próxima vez que digas ojalá, recuerda que estás diciendo inshallah. ¿Qué palabra te sorprendió más? ¿Te imaginabas que azúcar y aceituna provenían del árabe? Déjame un comentario y suscríbete si quieres más historias sobre cómo las lenguas cuentan nuestro pasado. Otro spoiler, ninguna lengua es pura, y eso es lo mejor que tienen. ¡Chao!